Bueno, mi gente, fíjense, una vez que ya ustedes se hayan creado una cuenta en Binance, ustedes no pueden publicar un anuncio inmediatamente. No es que ustedes ya se crearon la cuenta y bueno, ahora voy a publicar y listo, ya, eso es así. No, la verdad es que no es así. Ustedes tienen que cumplir con unos parámetros que bastante sencillos que son. De verdad que tampoco es que son complicados. Unos pequeños parámetros que tienen que cumplir antes de publicar su primer anuncio. Y esto es con el fin de que la plataforma pueda entender en ustedes que han creado una pequeña reputación al respecto. Y son solamente 5 requisitos, pero son muy fáciles de completar. 5 requisitos. Entonces, bueno, primer requisito. Ustedes deben haber pasado la verificación del equipo de Binance. Y esto es muy fácil. Cuando ustedes ya se crean su cuenta, ustedes hacen ahí una validación, primero que nada, de documentación y una verificación facial. Esto es lo que viene siendo el KYC. El KYC, ustedes cumplen con esa validación. El equipo de Binance lo aprueba y listo, sin problema. Si ustedes se crearon una cuenta, tuvieron que haber pasado por este parámetro. Esto es necesario para poder publicar estos anuncios. Entonces ya ese requisito es fácil de hacerlo. Como requisito número 2, debes haber registrado tu cuenta ya hace más de 30 días. No puedes crearte una cuenta y operar inmediatamente. No, tienes que por lo menos pasar 30 días desde la creación de la misma. Como requisito número 3, debes tener por lo menos habilitado uno del doble factor de seguridad. Y esto es muy fácil de hacerlo. Esto te vas para tu perfil y sencillamente buscar la parte de seguridad, el apartado de seguridad, y ahí vas a buscar el doble factor de seguridad. Puedes habilitarlo porque te puede llegar un correo al Gmail con un código. Esto más que todo para cuando vayas a liberar las criptomonedas, vayas a validar un pago, todas estas cuestiones, o inclusive para cuando vayas a iniciar sesión. Te va a enviar un correo, un código a tu correo electrónico. Vas a colocar ese correo, ese código. Y la otra es que hay una aplicación que se llama Authenticator de Google, que también es muy buena, que yo también se las recomiendo. Ustedes descargan esa aplicación por la Play Store y sencillamente va a haber un código que constantemente va a ir cambiando cada cierto tiempo. Ese código ustedes lo colocan cuando la aplicación se lo pide, se lo solicite. Ustedes colocan el código ese que esté en el momento. Esa aplicación funciona con internet o sin internet, no hay problema. Y listo, con que tengan una de estas opciones de seguridad habilitada, ya es más que suficiente. De verdad que este paso también es súper sencillo. En lo personal, les recomiendo que activen todas las que puedan. Activen que les llegue el correo electrónico, activen el Authenticator, activen todo lo que ustedes puedan. Porque esto le va a brindar mucho más seguridad a su cuenta. Recuerden que en esta plataforma ustedes van a tener dinero real. Van a procesar dinero, criptomonedas, stablecoin, muchas cosas. Bien. Requisito número 4. Debes tener por lo menos 20 órdenes completadas. Y de estas órdenes que hayas completado, por lo menos 10 tienen que haber sido con personas diferentes. No es que vas a comercializar 20 veces con un mismo usuario. Obviamente que no. 10 personas diferentes y por lo menos un total de 20 órdenes completadas. 20 órdenes completadas, 10 personas diferentes, 10 comerciantes diferentes. Y el último requisito que tengamos, el número 5, la tasa de finalización de tus órdenes P2P que hayas realizado en el mercado tienen que superar el 80%. En la tasa de finalización, sobrepasar por encima del 80%, que esto es muy fácil de hacerlo, de verdad. Si tú sigues los parámetros, cumples la cuestión al pie de la letra sin problema, por lo general, la gente oscila su tasa de finalización en 97, 98, 99, 100%. De verdad que no, para que tú tengas tu tasa de finalización por debajo de 80, de verdad que debiste haber sido un fraude total en el comercio P2P, de verdad. Entonces, bueno, por lo general siempre la gente tiene 97, 98, 99. Es muy fácil cumplir con esta tasa de finalización. Sencillamente sigue los parámetros, verifica las normativas que tiene el comerciante, los parámetros. De acuerdo a eso, si se adaptan a ti, los términos y condiciones, si se adaptan a ti, listo, tú cumples con el pago o esperas recibir tu pago sin problema. Y listo, ahí completas tu tasa de finalización lo mejor posible. Recuerda que la reputación debes verificarla, debes verificar que la otra persona tenga buena reputación, tenga buenos números y eso, para que el comercio sea un poco más seguro. Y bueno, listo, señores, como se darán cuenta, son unos requisitos bastante sencillos, son muy normales los requisitos. De verdad, cumplan con estos requisitos. Cuando ustedes ya cumplan con estos requisitos, ya la aplicación va a permitirle a la plataforma a poder que ustedes puedan crear sus propios anuncios. Ustedes crean sus anuncios sin problema después de todos estos requisitos cumplidos, que no son difíciles, son muy fáciles. Yo les recomendaría
que si quieren cumplir con los requisitos muy rápidamente, bueno, que busquen la manera de comprar lo que vayan a tener en la plataforma para comercializar. Pónganse que ustedes van a comercializar 150, 200, 300 dólares. Bueno, ese dinero antes, como ya ustedes saben que lo tienen que meter en la plataforma de una u otra manera, ¿cómo lo van a meter en la plataforma? Comprando. Entonces compren fracciones cortas de dinero para que puedan cumplir con todas estas transacciones, con estas 20 transacciones, con estas 10 personas diferentes que van a comercializar, y así van a completar ese rango que ustedes tienen previsto meter en la plataforma. 200, 300, 150 dólares, lo que ustedes consideren que van a iniciar su mercado P2P. Van comprando por fracciones de 10, 15, 20, así hasta que completen sus transacciones y listo, señores. Así de verdad, rápidamente cumplen este requisito y por supuesto tienen que esperar también los 30 días, ¿no? Entonces bueno, si te ha gustado este video, llegado hasta esta parte del video, bueno, recuerda suscribirte al canal, regálame un like y bueno, comparte y estaremos haciendo mucho más contenido, muy paso a paso, hasta poder tener un negocio bastante rentable entre ustedes, conmigo, con todos nosotros. Entonces bueno muchachos, nos vemos en un próximo video. Que tengan buena vibra. Chao, chao.